medios digitales, nosotros también. ¿Cómo han tratado la juez de los periódicos digitales españoles las elecciones generales 2008? Bueno, yo creo que han hecho una cobertura bastante interesante. Yo creo que ha sido mucho mayor que en años anteriores y bueno, pues no solo se ha ido dando información de última hora, sino también los resultados en directo, los resultados hasta el último nivel, que son, digamos que es un nivel de información, una profundidad de la información que difícilmente cualquier otro medio puede dar. En televisión es muy difícil que te vayas al último municipio, en los periódicos también, y sin embargo en internet es un sitio donde puedes hacerlo. Lo mismo con la información de última hora, y una de las cosas que también ha sido nuevo este año, que yo creo que ha sido muy interesante, es esto, no los periódicos digitales, sino medios digitales como Televisión Española, que ha dado un poco también la voz a los ciudadanos en las entrevistas a los principales líderes políticos. Hemos, como decía en mi intervención, hemos tenido un éxito. Yo francamente no me esperaba un éxito tan grande en la intervención del público, creía que sí, que iba a haber respuesta, pero no tantísima. Decía antes 600 preguntas enviadas por los ciudadanos, la mayor parte de ellas, o yo diría por lo menos la mitad de ciudadanos además de mediana edad, que era pues sorprendente, porque yo esperaba que manejarse ya encima con YouTube es algo que sería básicamente gente joven, ¿no? Resulta que un montón de gente de mediana edad y mayores que nos mandaron sus preguntas, y como decía, 13.000 votos, 1,5 millones de visitas de cada uno de los vídeos, en televisión 262 minutos dedicados a entrevistas en las que se planteaban esas preguntas de los ciudadanos. Yo creo francamente ha sido un éxito y una experiencia muy interesante. ¿Tienes conocimiento de otras cadenas, de otras empresas? Pues sí, por ejemplo, bueno, la verdad es que no sé las cifras, no sé las mías, lógicamente, no sé cómo les ha ido, por ejemplo, tanto Antena 3, lo decían también en la intervención, como La Sexta también utilizó este recurso, que llamaron a los ciudadanos, quizá no con tanta potencia como Radio Televisión Española, pero nosotros teníamos un acuerdo establecido con YouTube, de tal manera que ambos promocionábamos desde YouTube y desde Radio Televisión Española la iniciativa, y eso le daba mucha más potencia, ¿no? Pero aún así, como digo, tanto Antena 3 como La Sexta recogieron también preguntas de los ciudadanos para sus entrevistas. Ellos solo para las entrevistas a Mariano Rajoy y a José Luis Rodríguez Zapatero, o solo a Zapatero en el caso de La Sexta. Y bueno, pues yo creo que también ellos han dicho que la experiencia ha sido muy positiva. Yo creo que menor que la de Televisión Española, por lo que decía antes, pero también muy positiva. ¿Se puede confirmar entonces que esas elecciones han sido las primeras en Internet? Bueno, yo creo que no es una cosa así como límpida. El año pasado, las elecciones pasadas también hubo una cierta presencia de Internet. En esta sí que ha habido un cierto salto cuántico. Es verdad que no solo los medios de comunicación, tanto los periódicos como las televisiones, nos hemos metido a hacer una cobertura mucho mayor a través de Internet, sino que los propios partidos, ellos también han lanzado sus canales a través de Internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Izquierda Unida tenía hasta un mundo virtual, con las partes más adelantadas, Gaspar Bajares. Y es verdad que se ha hecho muchísimo más que las últimas elecciones. En ese sentido podríamos decir que sí, pero como también hemos dicho en la intervención, yo creo que hay que dar todavía un paso más allá. O sea, de momento los políticos han empezado a implicarse en Internet, se han dado cuenta también que es una vía de comunicación con los ciudadanos muy interesante, que les abre la posibilidad de explicar los intereses reales de la gente, que es algo, como decía antes, que contigo una pregunta para usted, en Televisión Española nos dimos cuenta de la gente que interesaba en otras cosas que a las periodistas, y yo creo que eso ya ha empezado a marcar un poco la campaña, pero efectivamente, pero me parece que la siguiente va a ser todavía más potente.